Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una historia llena de emociones y secretos familiares ocultos. Una madre expulsada de su hogar, una niña que revela la verdad que nadie se atrevió a decir durante años, y una familia que parecía tranquila pero que en realidad se estaba desmoronando por dentro. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos dramáticos. Hoy, nos adentramos en una historia ambientada en Wogbao, una historia tan pesada que deja un nudo apretado en el pecho. Se trata de una madre que fue expulsada de la misma casa que una vez llamó hogar, de una niña pequeña que accidentalmente dijo una verdad que los adultos habían enterrado durante años, y de una familia que por fuera parecía calmada, pero que por dentro se estaba desmoronando en silencio. Huyen, una mujer que cargaba cicatrices que nadie podía ver, decidió llevar a su hija Maya a visitar a sus abuelos paternos. Nunca imaginó que una sola frase temblorosa de su hija lo pondría todo patas arriba. Cuando Maya dijo inocentemente, «Abuelo, la abuela es mala, echó a mi mamá de la casa. El patio se congeló». En ese preciso momento, una verdad ocultada durante 5 largos años, la verdadera razón por la que Hayen había sido obligada a dejar el hogar de su esposo, el plan secreto para quedarse con Maya, incluso la intención de llevarla a visitar a su padre en la prisión. Todo salió a la luz de golpe. La tensión entre el señor Juan y la señora Joa se tensó como una cuerda al límite, empujando la historia hacia un giro que nadie esperaba. Y cuando Huyen finalmente tomó a su hija y se fue entre lágrimas, otro secreto ya estaba esperando ser revelado. Pero para entender cómo todo llegó a ese punto de quiebre, tenemos que retroceder a esa mañana. Esa pequeña casa estaba inusualmente tranquila. Una brisa suave susurraba entre las hojas del jardín, como si diera la bienvenida a un nuevo día. Pero dentro de Huyen no había paz alguna. Una tormenta de ansiedad bullía en su pecho, el mismo miedo que la había mantenido despierta noche tras noche. Ella estaba junto a la ventana, con los dedos entrelazados, temblando ligeramente. Sus ojos estaban rojos, cargados de agotamiento. Tras un largo silencio, habló en voz baja. Creo que llevaré a Maya a casa de sus abuelos hoy. Aunque Tuk y yo ya no estemos juntos, siguen siendo sus abuelos». Ye se detuvo. Se volvió para mirarla, estudiando su rostro como si intentara leer cada miedo que no había dicho en voz alta. Su voz bajó, cargada de preocupación. «¿La llevarás allí sola?» Huyen bajó la mirada, mordiéndose el labio. «No sé cómo manejar esto. Mi ex suegra nunca quiso a Maya, y ahora de repente quiere que la lleve a jugar. Tengo miedo. Miedo de que pase algo». Su voz se quebró. Sin dudarlo, Ye se acercó y puso una mano en su hombro. Su tono era firme, pero cálido, estable de una manera que hizo que su pecho se aflojara un poco. «Si tienes miedo, iré contigo. No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Maya. Ella podrá saludar a sus abuelos, y luego nos iremos. No tienes que enfrentarlos sola». Esa mano en su hombro se sentía como un ancla, lo único en lo que aún podía confiar. Justo entonces, unos pasos ligeros resonaron en el suelo. Maya apareció en la puerta, frotándose los ojos, con el cabello revuelto. Corrió directo hacia su madre y la abrazó por el cuello. Huyen la abrazó con fuerza, forzando una sonrisa para ocultar el dolor en su pecho. «Maya, ¿recuerdas a tus abuelos? Mamá te llevará a verlos un ratito». «Sí», respondió Maya, pero la duda brilló en sus ojos grandes. El recuerdo de su abuela gritándole no hace mucho aún era dolorosamente claro. Asintió. Luego de repente se aferró a la ropa de Huyen. «Mamá, la abuela no me quiere, me da miedo». El corazón de Huyen se apretó. Ye inmediatamente se agachó al nivel de Maya. «¿Está bien?», dijo suavemente. «El tío está aquí. Nadie hará daño a tu mamá, y nadie te hará daño a ti». Maya lo miró, luego a su madre. Algo en su presencia calmó su miedo. Se inclinó hacia su brazo de forma natural,
como una niña buscando refugio en su propio padre. Huyen los observó un momento y exhaló en silencio. No importa cuán difícil fuera el día, no lo enfrentaría sola. Y Maya tampoco. Aún así, la puerta de la casa de sus suegros esperaba adelante, llena de tensión, peligro y palabras que podrían reabrir viejas heridas. El camino hacia la casa del señor Juan estaba extrañamente silencioso. Cada paso se sentía pesado. Maya se aferraba con fuerza a la mano de su madre, su miedo evidente. Ye caminaba justo detrás, alerta, listo para intervenir al menor signo de problema. Al entrar por la puerta, la tos seca de la señora Joa resonó desde el porche, débil, pero lo suficientemente aguda como para helar el aire. Huyen, respiró hondo y se inclinó hacia Maya. Adelante, cariño. Saluda al abuelo y a la abuela. Oímos que no te sentías bien, dijo Huyen con cuidado. Así que traje a Maya a visitarlos. La señora Joa levantó la cabeza. Sus ojos agudos escanearon a Huyen de pies a cabeza, su molestia completamente disimulada. Ya que estás aquí, siéntate, dijo secamente. Luego, sin calidez, esta es Maya. Se volvió y gritó hacia la casa, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos oyeran. ¡Viejo! Huyen trajo a Maya. El señor Juan salió de la cocina. Su rostro se suavizó al ver a su nieta. ¡Mi Maya!, exclamó. El abuelo te extrañó tanto. Pero la calidez desapareció casi al instante cuando notó a Huyen detrás de Maya, y especialmente cuando vio a Ye. Su expresión se oscureció. ¿Y tú?, dijo bruscamente. ¿Qué haces aquí? Ye dio un paso adelante y se inclinó cortésmente. Disculpe, solo estoy aquí para acompañar a Huyen y a Maya. Me quedaré mientras visitan. La señora Joa intervino inmediatamente, con voz más alta de lo necesario. No vamos a hacerle daño a la niña. No hay necesidad de ser tan cautelosos. Pero la forma en que lo dijo solo hizo que el ambiente fuera más pesado, como si se defendiera de una acusación que nadie había hecho. Maya se encogió detrás de su madre, un escalofrío recorriéndole la espalda. Esto no se sentía como una familia recibiendo a su nieta. El señor Juan miró a Maya, luego a Ye, con dolor brillando en su rostro. ¿Por qué piensan que le haríamos daño?, preguntó en voz baja. ¿Por qué tienen tanto miedo? Huyen intentó hablar, pero la señora Joa la interrumpió bruscamente. La niña se queda aquí hoy. Puedes quedarte ahí y mirar si quieres. Ye dio un paso adelante inmediatamente, colocándose protectoramente frente a Huyen y Maya. La tensión en el patio se espesó como el aire antes de una tormenta. Maya tiró de la manga de Ye y susurró con voz temblorosa. «Tío, no quiero quedarme aquí». Esa sola frase fue suficiente para llevar a todos al límite. Huyen acarició suavemente el cabello de Maya. «Ya basta», dijo con calma. «Maya solo vino a saludar. Está asustada, así que nos iremos pronto». El señor Juan frunció el ceño. «¿Ya se van? Déjenla quedarse a jugar un poco. Está bien». La señora Joa salió furiosa con voz aguda. «Si la sigues protegiendo así, ¿cómo se acostumbrará a esta casa? Déjenla aquí. Es la nieta de esta familia». Sus palabras hicieron que Maya estallara en llanto. Se aferró al cuello de su madre, sollozando. «No, no quiero quedarme. Tengo miedo». La señora Joa alzó aún más la voz, intentando superar el llanto. «Los niños lloran todo el tiempo. Déjenla aquí. Quitarla sería ir contra mis deseos». Ese fue el momento en que Ye no pudo quedarse callado más. «La estás asustando», dijo fríamente. «Acaba de llegar y ya le estás gritando. ¿Cómo esperas que se quede?». Sus palabras impactaron fuerte, despojando la frágil imagen de armonía familiar. Huyen tiró suavemente de su brazo. «Está bien, déjame hablar a mí». Se volvió hacia su suegro, con ojos firmes ahora, ya no temblando. «Traje a Maya a verlos, pero está asustada. Me la llevo a casa». La señora Joa replicó de nuevo con voz extraña, forzada. «No le haré nada, solo déjenla aquí».
La forma en que repitió esa frase hizo que los ojos de Ye se entrecerraran. El patio cayó en silencio. Huyen sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Por qué la señora Joa estaba tan desesperada por quedarse con Maya? Antes de que pudiera pensar más, los sollozos de Maya de repente se hicieron más fuertes. Apuntó directamente a la señora Joa, con voz temblorosa por el miedo. «Abuelo, ella es mala. Echó a mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada. El patio se quedó completamente en silencio. La señora Joa se congeló. Los ojos del señor Juan se abrieron de par en par. Y en ese momento, la verdad que había estado enterrada durante 5 años, finalmente comenzó a abrirse. Las palabras de Maya cortaron el patio como un trueno repentino. Por unos latidos, nadie se movió. Nadie respiró. La señora Joa quedó congelada, su rostro perdiendo color, luego oscureciéndose como si una sombra hubiera pasado sobre él. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. El señor Juan miró a su nieta como si lo hubieran golpeado, con ojos abiertos por el shock y algo más profundo, ira mezclada con incredulidad. Huyen instintivamente atrajo a Maya a sus brazos, presionando la cabeza de la niña contra su pecho. Su propia voz tembló mientras intentaba calmarla. «Maya, cariño, está bien. Solo estás asustada. No digas eso». Pero cuanto más intentaba suavizar el momento, más pesado se volvía el silencio. Todos los adultos en ese patio sabían. Esto no era una mentira dicha por miedo. Era algo que había estado dentro de la niña por mucho tiempo. Huyen bajó la cabeza hacia su suegro, forzándose a mantener la compostura. «Si eso es todo. Entonces, con permiso, Maya ya no puede más». Se volvió para irse. «Espera». La voz del señor Juan resonó bruscamente, tan fuerte que tanto Huyen como Maya se sobresaltaron. Dio un paso adelante, con rostro tenso, su expresión completamente diferente a antes. Ya no había ira, solo confusión y dolor. «Siéntense un momento», dijo con tono pesado imposible de ignorar. «Maya, no tengas miedo. Ven con el abuelo». Maya sacudió la cabeza violentamente y enterró el rostro más profundo en el hombro de Ye. «No, no quiero. Tengo miedo de ella». Ye apretó suavemente la espalda de la niña, anclándola. Luego levantó la mirada hacia los abuelos. Sus ojos eran firmes, inquebrantables. Huyen habló en voz baja, pero firme. «Ye, es mejor que Maya vaya a casa hoy». Pero el señor Juan no miraba a Ye. Sus ojos seguían fijos en su nieta, lentamente llenándose de humedad, como si algo largo tiempo enterrado comenzara a removerse. «Maya», preguntó suavemente, «¿por qué dijiste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Viste algo que la abuela le hizo a tu mamá?» La pregunta cayó como agua helada sobre todos. La señora Joa finalmente reaccionó. «No escuches a una niña», replicó. «¿Qué podría saber ella?» Pero su voz carecía de su usual agudeza. Temblaba, delgada y forzada, como si las palabras de Maya hubieran golpeado exactamente donde no quería. Ye frunció el ceño. Cuando habló, cada palabra cayó con cuidado, deliberada. Los niños pueden ser pequeños, pero no inventan cosas que los asustan lo suficiente como para llorar así. Su mirada se mantuvo fija en la señora Joa. Debe haber visto algo, o oído algo. La señora Joa dio un paso atrás inconscientemente, con dedos temblando a los lados. El pánico brilló en sus ojos antes de que lo ocultara rápidamente. «No le hice nada a esa niña». El señor Juan se volvió lentamente hacia su esposa. Su voz bajó, baja pero cargada de sospecha. «¿Hay algo que no me has contado?» Esa sola pregunta hizo que el aire se sintiera insoportablemente tenso. Huyen abrazó más fuerte a Maya, con el corazón latiendo violentamente. No sabía exactamente qué había visto o oído su hija, pero sabía una cosa con certeza. La puerta que la señora Joa había mantenido cerrada por años acababa de ser empujada. Y entonces Maya susurró de nuevo, su pequeña voz resonando claramente en el silencio.
Oí a la abuela decir que mamá trae mala suerte a esta casa, que no la quería aquí. Las palabras impactaron como gasolina arrojada a una llama abierta. El rostro de la señora Joa se puso lívido. El señor Juan se quedó completamente quieto, con puños apretándose lentamente a los lados. El patio cayó en un silencio asfixiante. El señor Juan miró a Maya, luego lentamente se volvió hacia su esposa. Su mirada era aguda ahora, despojando capa por capa la falsa paz en la que había creído por años. Su voz salió ronca, temblando con furia contenida. ¿Qué le dijiste a mi nieta? ¿Realmente echaste a su madre de esta casa? La señora Joa retrocedió tambaleante como si la hubieran abofeteado. Sus manos aferraron el dobladillo de su ropa. Yo solo dije unas cosas. Los niños recuerdan mal. Pero el señor Juan no la dejó escapar. Dio un paso más cerca con ojos ardiendo. No lo distorsiones. Te lo pregunto directamente. ¿Echaste a Huyen o no? Ella miró a Huyen, luego a Maya, temblando en los brazos de Ye. Huyen no dijo nada. No necesitaba. Su silencio, sus heridas, eran respuesta suficiente. El rostro del señor Juan se endureció. Si no respondes, es porque eres culpable. La respiración de la señora Joa se aceleró. Lo hice por Tuk, soltó. Por él. El señor Juan frunció profundamente el ceño. ¿Qué tiene que ver Tuk con esto? Está en prisión. ¿Por qué trataste así a Huyen y a Maya? La presión finalmente la rompió. Tenía miedo, gritó la señora Joa con voz quebrada. Miedo de que ella abandonara a mi hijo. Miedo de que se llevara a mi nieta. Y no quería su mala suerte en esta casa. El patio quedó en silencio mortal. Huyen se congeló. Los puños de Ye se apretaron tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Maya gimoteó suavemente, aferrándose a su cuello. El señor Juan miró a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Mala suerte? Su voz tembló. ¿Sabes lo que Huyen ha soportado? ¿Sabes que Maya es todo lo que queda de Tuk? Su voz se quebró. Cuando la echaste también a tu propia nieta. Las rodillas de la señora Joa flaquearon. Se derrumbó en el suelo, sollozando, con hombros temblando. Solo quería que se quedara aquí, lloró. Quería mantener a Maya hasta que Tuk saliera de prisión. Esas palabras cayeron pesadamente. Ye dio un paso adelante al instante, con voz aguda por incredulidad. ¿Entonces querías quedarte con Maya, para llevarlas a ver a Tuk? La señora Joa no dijo nada. Su silencio fue la respuesta. El señor Juan golpeó su puño contra la mesa de madera cercana, el sonido resonando en el patio. Lo has destruido todo, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Por ti, Huyen y Maya sufrieron por años. Perdí a mi nuera, perdí a mi nieta. La señora Joa sollozó incontrolablemente, pero el daño estaba hecho. Huyen estaba allí, abrazando a Maya, con el corazón dolido de una manera que ninguna revelación podía sanar. La verdad no trajo alivio. Solo reabrió heridas que había intentado enterrar. Levantó la cabeza, con voz baja pero inquebrantable. Todo lo que Maya dijo hoy no fue coincidencia. Los niños no mienten sobre cosas que los aterrorizan. El señor Juan presionó la palma contra su frente, pareciendo de repente más viejo, exhausto. No se vayan, murmuró. Hay más. Otro secreto que necesitan saber. Pero Huyen sacudió la cabeza. Miró el rostro lleno de lágrimas de Maya. Luego de vuelta a la casa que una vez albergó sus esperanzas y que luego la echó sin piedad. Se secó las lágrimas de Maya y se volvió hacia Ye. Su voz era suave pero resuelta. Vámonos. Maya tiene miedo. Y no tengo nada más que ver con esta familia. Ye encontró su mirada, su expresión llena no de ira, sino de comprensión. Asintió. Sí, vámonos. Puso una mano protectora en su hombro y se colocó ligeramente delante de ellas, protegiéndolas de las miradas pesadas detrás. La señora Joa extendió la mano débilmente, como para decir algo, pero no salieron palabras. El señor Juan permaneció de pie,
temblando, incapaz de moverse. Huyen no miró atrás. Apretó suavemente la mano de Maya. «Quiero ir a casa», susurró Maya. «Sí, cariño», respondió Huyen. «Mamá te lleva a casa». Ye acomodó a Maya en sus brazos y guió a Huyen hacia la puerta. El viento soplaba suavemente, trayendo un frío, pero a su lado había calidez, estable y tranquilizadora. Al pasar por la puerta, Huyen se detuvo solo un segundo, no para mirar atrás, sino para dejar ir. La puerta se cerró con un clic agudo, un punto final a años de dolor. «Ya no estás sola», murmuró Ye. «Me tienes a mí, y tienes un nuevo hogar». Huyen lo miró, con lágrimas aún en los ojos, pero algo dentro de ella finalmente se sintió calmado. «Gracias», susurró. Los tres caminaron juntos por el pequeño sendero. Detrás quedaba el caos del pasado. Adelante, la paz tranquila que estaban construyendo, lado a lado. Y por primera vez en muchos años, Huyen lo sintió claramente. Su familia ya no estaba detrás de ella, estaba justo a su lado. En la historia de hoy seguimos a Huyen, una madre marcada por el pasado, mientras lleva a su hija Maya a visitar a sus abuelos paternos. Lo que comienza como una visita sencilla, se convierte rápidamente en un enfrentamiento tenso que revela secretos familiares ocultos durante años. Las palabras inocentes de Maya descubren que su madre fue expulsada de la casa, y de repente la verdad sobre traiciones pasadas, miedos escondidos y planes relacionados con su padre en prisión sale a la luz. Las emociones chocan, surgen acusaciones, y la familia que parecía tranquila muestra sus verdaderas fracturas. Entre lágrimas, miedo y valentía, Huyen y Maya enfrentan la dolorosa realidad de un hogar que nunca fue realmente seguro. Pero mientras se alejan, protegidas por quienes realmente las cuidan, una pregunta queda en el aire. ¿Qué otros secretos permanecen escondidos tras las paredes de esa familia? No te pierdas las próximas revelaciones impactantes.